mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de la tribuna del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este martes 10 de octubre estaremos conversando con el compañero Carlos Castaneda, secretario de Relaciones Internacionales del FMLN, ex canciller de la República, militante histórico y veterano de nuestro heroico partido, sobre temas de la actualidad en El Salvador. Mi nombre es Francisco, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental, del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar esta transmisión de la tribuna del FMLN en línea, dándole la bienvenida al compañero Carlos Castaneda y le vamos a pedir que se presente y envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen en esta transmisión. Adelante, Carlos. Buenas noches, estimado Francisco, y por supuesto el saludo a la militancia del FMLN. Soy secretario de Relaciones Internacionales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y por supuesto a quienes nos siguen, agradecidos de antemano para compartir estos intercambios en cuanto a la coyuntura nacional e internacional, que nos permita arribar a reflexiones profundas. Y gracias por esta invitación y conocer de primera mano algunas situaciones del momento, de la coyuntura, de lo nacional y de lo internacional, a las órdenes de ustedes. Y gracias a este gran esfuerzo que ustedes hacen por estar permanentes, vinculados y comunicándonos, ¿verdad?, en las diferentes regiones del mundo. Muchas gracias, Carlos. Antes de entrar en materia, vamos a ver un corto video. Un momento. Compañero, hoy estamos celebrando 43 años de aniversario de nuestra fundación. ¿Nos puede dar una pequeña reseña histórica de este proceso? Con todo gusto. Expresamos en algún momento de que el Frente Farabundo Martí no nació en una alfombra roja, en algún hotel, en algún lugar exquisito, no.
El FMLN, si registramos sus antecedentes, nació precedida, hablándolo en buen salvadoreño, de un poderoso movimiento social, popular, que en los años 70 y particularmente en la década del 70 al 70, al fragor de aquellas luchas sindicales, gremiales, comunitarias, populares, sindicales, de tugurios, estudiantiles, magisteriales, campesinos y obreros, preparó las condiciones en el futuro inmediato, en aquel momento, para dar pie a un sujeto político como es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y que se fragó, se probó en los montes, en las quebradas, en las veredas, en las lomas, en las montañas. Ese es el origen del FMLN. Y es el sujeto que ha existido en el país único de izquierda. No existe una fuerza desde 1821, aún con algunos liderazgos importantísimos en la lucha por la democracia, pero un sujeto político de tal talla como el FMLN vio su nacimiento, su partida de nacimiento, el 10 de octubre de 1980. Hoy hace exactamente 43 años. Y qué interesante de que hace una semana se celebró, un poco más de una semana, la 43, pues para decirlo, ¿verdad? La 43ª convención ordinaria del FMLN, donde se aprobaron las directrices principales en materia municipal, legislativa, al Parlamento Centroamericano y a la Presidencia de la República. Entonces el FMLN fue construido con esa fuerza popular de combate, con valentía, y es el partido, es el sujeto político que le puso el cascabel al gato. Terminó destartalando, destronando una dictadura de 60 años. De 60 años. Eso no es cualquier cosa. Históricamente, esto es un hecho trascendental que fue el FMLN. A la formación del FMLN precedieron organizaciones probadas en el combate. Lo expreso porque es un reconocimiento a la valentía y a la vida entregada por miles y miles de mujeres, de hombres, jovencitas y jovencitos, la gran mayoría, con liderazgos también sumamente probados, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Partido Comunista Salvadoreño y su brazo armado, las Fuerzas Armadas de Liberación FAL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional RN y el PRTC, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanistas, cada quien con su brazo armado. Es un hecho histórico la unidad de las 5 fuerzas y el nacimiento de las 5 fuerzas de carácter político-militares que en esa abnegada batalla dieron al traste con esa oprobiosa dictadura militar instaurada en aquellos momentos del general Maximiliano Hernández Martínez, de las dictaduras más nefastas en el continente americano. Compañero, disculpe, ¿puede mover la cámara un poquito para arriba? Ahí está, para que... Perfecto. Así, gracias. Adelante. Entonces, ese presente un hecho irrefutable que cumplió su misión en 1992. Y en 1992, un 1 de septiembre, el FMLN se convierte en partido político en las reglas del sistema para tratar de cambiar el sistema. Pero por supuesto, hay una primera parte, falta una segunda parte en el FMLN. Eso lo hemos explicado particularmente en las actividades que se
ejecutaron este día en varios puntos del país, municipios y cabeceras, explicando la génesis, el origen del FMLN. Y no podemos dejar de mencionar a Farabundo Martí, Alfonso Luna, Mario Zapata, a Dima Rodríguez, a Rafaela Guiñada Carranza, Shafik Handal. ¿Cuántas compañeros? Mélida, Anaya Montes. ¿Y por qué no mencionar a Prudencia Ayala, la que se fajó como candidata presidencial por el voto de la mujer? Nos referimos a esos hechos que no son el pasado, son el presente, ante la manipulación que se quiere hacer de nuestra historia, que la historia comenzó hace 4 años en El Salvador, o hace más, un poco más de 4 años. Tal aberración, tal manipulación, tal tergiversación solo tiene por objetivo querer borrar de un plumazo la historia, la valentía y la nobleza de nuestro pueblo, Francisco. Esos son los antecedentes del FMLN. Hubo FMLN, hay FMLN y habrá FMLN. Por aquellos que aspiran, que se pretende matar políticamente al sujeto político que después de 1821 es la instancia política que ha hecho las cosas bien, reconociendo nuestros errores, los cuales tenemos que enmendar y reflexionar aún profundamente sobre algunos caminos del FMLN en su estrategia. Pero eso se rectifica en base a una crítica permanente, a una valentía permanente. Este es el FMLN, el que inscribió primeramente su fórmula presidencial, el que pudo realizar elecciones internas en una gran cantidad de municipios, en una gran cantidad de departamentos. En los 14 departamentos llevamos candidatos en los 14 departamentos. Llevamos candidatos en las 20 posiciones del Parlamento Centroamericano. ¿Ya? Esa es la realidad. Y aquellos que dijeron que el FMLN estaba muerto, no, está más vivo que nunca. Quería expresar esos antecedentes, ¿verdad? La entrega de miles y miles de compañeras y compañeros. El FMLN dinamizó la democracia en nuestro país. Fue la batalla principal después de los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. De ahí venimos, antes, durante y estamos hoy después de aquellos hechos importantísimos en la historia reciente de nuestro país. 14.500 compañeras y compañeros entregaron su vida por ver un El Salvador diferente. En historia política, los acontecimientos no son hechos de una semana, de un mes, son de años. Esa es la dinámica política y la registra el mundo. Los procesos son controversiales, son complejos, son delicados, pero siempre se encuentra, en base a la sabiduría popular, el camino correcto. Y si lo hemos perdido, hay que volverlo a encontrar. Y el FMLN, sin duda alguna, lo encontrará. Hay que ponerse a tono a las circunstancias, a las coyunturas. Cada coyuntura tiene sus propias características. La coyuntura de los 60, la coyuntura de los 70, la coyuntura de los 80, que justamente dio origen al FMLN y que cumplió victoriosamente su legado político, ideológico, y nos constituimos en partido político. Gracias, Carlos. Compañero, usted ha sido canciller de la República, hoy es responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales. ¿Nos puede decir qué rol jugó la solidaridad internacional y las relaciones políticas diplomáticas en alcanzar la paz en nuestro país? Yo, esa reflexión que usted hace quizás sea de los puntos más fundamentales. Si una fuerza político-militar pegó tanto, irradió, fue atractiva, fue por su concepto de guerra popular y social, gremial.
Decía un expresidente de la República de El Salvador que producto de la lucha tesonera, el Frente llegó a tener más representaciones político-diplomáticas en el mundo que el mismo gobierno salvadoreño. Porque había solidaridad en los 5 continentes, bajo diferentes modalidades, contribuciones, colaboraciones. El mismo Estados Unidos, ¿ya? ¿Cuál fue la solidaridad concreta en materia de apoyo a las fuerzas insurgentes del FMLN? Llegó a decir un expresidente de que ellos tuvieron 40 embajadas, pero que el Frente llegó a tener más de 100 representaciones político-diplomáticas en el mundo, en toda Europa. Y por eso fue aquel hecho novedoso, importantísimo, que nació la Comisión Político-Diplomática, que tenía representantes referentes por todos lados, en Canadá, en Estados Unidos, en México, todo Sudamérica, prácticamente toda Europa, Oceanía, hasta en África habían representaciones del FMLN. ¿Por qué? Porque justamente gozó, ¿verdad?, de la atracción, del respeto a la lucha social, política en nuestro país, enfrentado, repito, a una de las dictaduras más crueles en nuestro país. Ahí están los nombres de las compañeras y compañeros que se fajaron el quehacer político diplomático. Y qué interesante que durante los 2 gobiernos del FMLN, el FMLN estableció 29 relaciones político-diplomáticas. Hizo crecer la relación político-diplomática con los países, con los estados. Esos son hechos que a veces no se hablan y se conoce muy poco. En 10 años, ejecutar 29 relaciones político-diplomáticas, eso es de calibre mayor. Y por supuesto que en ese esfuerzo fue que se establecieron las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Ese fue un hecho importantísimo. Se abrió físicamente, aunque ya estaban las relaciones, físicamente la embajada en Moscú, en la Federación Rusa. Se instaló en aquel momento el consulado honorario en Vietnam. Se establecieron las relaciones también diplomáticas con Vietnam. Esos son hechos para mencionar algunos. El Salvador ha sido sujeto en la guerra y después de la guerra, ya como fuerza, como partido gobernante, del respeto que irradió también la seriedad que requería ser gobierno. Entonces, esos elementos también son importantísimos conocerlos. Y por supuesto, hoy se están cosechando frutos de lo que sembró el FMLN. Lo que pasa es que a veces tendemos a olvidarnos de eso. ¿Quién sembró? ¿Quién sembró? ¿Quién cosechó? ¿Quién puso la primera piedra? La puso el FMLN. Y eso es bueno saberlo. Es necesario conocerlo. Entonces, también ese segundo elemento lo quería destacar porque la solidaridad y el internacionalismo son las bases fundamentales de la relación con otros partidos hermanos, con otras fuerzas de izquierda. La tuvimos antes, la tuvimos durante la guerra y la tenemos ahora. Hoy somos miembros de foros importantes de partidos políticos, donde se discuten a profundidad los principales problemas, coyunturas nacionales e internacionales. La Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Somos parte del Foro de Sao Paulo. Asistimos ya por 27 años al Seminario Político del Partido del Trabajo de México. Acabamos de estar en un evento, mecatudo evento, donde se reflexionó a fondo el vivir de las izquierdas en nuestro continente y en el mundo entero. Y ahí está el FMLN, con su decisión tomada
en la 42 convención en diciembre del año pasado de resistir, avanzar y desarrollarnos. Esas palabras no son cualquier palabra. Eso hay que ponerle, ¿verdad?, el contenido necesario. Hicimos una afiliación de 16,000 afiliados en los 14 departamentos del país y con cerca de 300 afiliados en la estructura internacional. Ese es un logro. Hasta nos niegan la vigilancia en el exterior, ¿verdad?, para practicar su fraude anticipadamente, vetando, anulando la vigilancia a que tiene derecho político el FMLN. ¿Por qué nos tienen temor si estamos débiles? ¿Por qué tanto miedo si estamos emproblemados? No, es el resurgir. Y repito, haciendo las correcciones correspondientes en nuestro partido. Hay una dirección a la Comisión Política, el Consejo Nacional y las estructuras municipales. El temor, y lo expreso, el temor de ejecutar una reforma municipal y legislativa, porque ahora es curioso, Francisco, uno le pregunta a la gente, ¿y cuál es la capital de El Salvador? San Salvador Norte, San Salvador Sur, San Salvador Este, San Salvador Oeste y San Salvador Centro. O sea que tiene 5 capitales. ¿Cómo es el asunto? Y la gente está reclamando la pérdida de identidad. ¿Cómo va a obligar a la población que vive allá en el caserío, en la quebrada, en el barrio, en la comunidad, a cambiarla de identidad? Ahora yo no voy a ser de Izalco, no que de Izalco Sur. Ya no voy a ser de mexicano, no que de San Salvador Este o Oeste. Es una burla a la construcción político-administrativa del país. La reducción de 262 municipios a 44 alcaldías. Y es una burla a la representación de población de la reducción de 84 a 60 diputaciones. Cargando los dados el voto del exterior para San Salvador. Si yo soy de San Miguel, yo tengo preferencia por las diputaciones de San Miguel, no importa del color del partido político. Si soy de la Unión, que me dejen el derecho de votar por los diputados de la Unión. ¿Y por qué obligarlos, y aún con documento vencido, a inclinar los dados? ¿Para qué? Tener el control político. La reforma municipal y la reforma legislativa es para control político total. Esas son las características de una dictadura, de un régimen autocrático. Antes la bandera era descentralizar el Estado. Hoy es concentrar el Estado. El Estado soy yo. O sea que estamos regresando a Luis XIV allá en la Francia. El Estado soy yo. Yo soy el que lo decido todo. Soy juez, soy diputado, soy presidente, soy vicepresidente, ¿ya? Hasta soy el árbitro, si se quiere. Entonces, en ese sentido, es una reforma en retroceso, porque le coarta los derechos a la gente. Hoy la gente se pregunta, ¿y cómo vamos a hacer con los trámites que antes lo resolvíamos en cada municipio? Eso es concreto. Y el dolor, que las alcaldías ya no reciben el FODE, solo les dejaron el 1.5%. Entonces la gente está resintiendo, ¿verdad?, de que están en abandono. La infraestructura municipal está en abandono. No se ejecutan obras, producto de la centralización. Por supuesto que el INSAFOR era una pieza importante en la estructura social de nuestro país. El Instituto de Formación Profesional, capacitaciones, tecnificaciones, atenciones, etc. Y también, ¿no?, quitándole grasa al Estado. Esos son pretextos. Anulan instituciones que han jugado un papel importante. La DIGESTI, la Dirección General de Estadística y Censo, también la podaron. O se llama la Oficina Nacional de Estadísticas. Hoy ya no hay FODE, hay Dirección de Obras Municipales. Centralización
absoluta. ¿Y cuántos ejemplos más podríamos mencionar? Ciudad Mujer ya no existe, ¿no? La pensión única, los $50 que contribuían al sostenimiento elementalísimo de algunas condiciones para 34,000 personas adultas mayores, también se fue, que eran subsidios sociales que permitían cierto alivio en la familia, particularmente a los mayores, también se fue. Y quitándole grasa al Estado, despidieron 18,000 empleados públicos, pero pusieron los de ellos. Y ya no fueron 18,000, no, que pusieron más de 18,000. Entonces, si vemos, ¿verdad? El Estado ha sufrido mutilaciones, amputaciones. Un Estado que va teniendo menos cuerpo, menos coherencia. Eso se explica, ¿verdad? El afán. Esas son las características de una dictadura. Y el pueblo lo está comenzando a comprender de nuevo. El FMLN ejecutó en 10 años de gobierno 200 programas sociales. El tema de la economía familiar también fue anulado. El tema de los paquetes agrícolas se entregan ahora con tardanza, ¿verdad? Con desfasados de los tiempos. El FMLN es el padrino de haber sembrado los uniformes escolares. 1.300.000 muchachitas y muchachitos, cariñosamente, del sistema público en aquel momento, de las 5.250 escuelas públicas en nuestro país. Y se anuló la cuota de los bachilleres. ¿Vale? Hoy la gente comienza a recordar todo eso, Francisco. ¿Y cuánto vale un tomate hoy? ¿Cuánto vale una cebolla? ¿Cuánto vale la libra de papa? ¿Ya? Es increíble. Ya está llegando la libra de frijol a $1.50. Ya no se podrá comer frijol. Y la población mayoritaria es campesina. Mencionamos esto en ese itinerario político, porque el FMLN surge, ¿verdad?, de las bases más nobles, más humildes de nuestro pueblo, y sigue siendo el sujeto político. Hay 12 partidos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, y solo hay un partido de izquierda. Se llama Frente Farabundo Martí. No hay otro. No lo hay. Y el Frente es el que ha definido hoy en la convención número 43 ya los postulados programáticos para pasar a llenar más de contenido las plataformas municipales y legislativas. Compañero, Ese es el FMLN. gracias. Compañero, quiero regresar a algo que mencionó. Nuestro partido es miembro del Foro de Sao Paulo y al mismo tiempo mantiene relaciones con otras fuerzas de izquierda, como muy bueno lo dijo, en el mundo. Usted recientemente participó en un seminario del Partido de los Trabajadores en México. ¿A qué se debe este seminario? Tiene su antecedente. En política no hay ninguna casualidad. Voy a usar una palabra salvadoreña. No hay, como se llama, chiripas. Acordémonos de esa palabra. De suerte. Las condiciones políticas generan hechos políticos. Las coyunturas generan hechos políticos. El desmembramiento de la Unión Soviética fue un hecho muy crucial en el mundo. La desmembración. Y aquella fortaleza, en caso concreto para los partidos de izquierda, partidos revolucionarios, fue un golpe muy duro. Pero en la vida no se puede quedar estático, ¿ya? La quietud no vale. La quietud vale, la aparente descanso vale, si está recargando condiciones, ¿verdad?, para resucitar en otras formas de organización. Entonces, el foro de Sao Paulo es producto de aquella coyuntura. ¿Y qué vamos a hacer si se cayó la Unión Soviética? Se cayó el campo socialista. Y por eso lo digo como ese también origen, que el foro de Sao Paulo
nació en junio de 1990. 1990. Y desde sus orígenes, el Frente Farabundo Martí es miembro del Foro de Sao Paulo. Nació concretamente en junio de 1990, al derribarse el socialismo en la ex Unión Soviética. Y Francisco, debo decirlo, fui becario en la Unión Soviética. Entonces, y se instaló cuando lo dijo un fulano, el fin, que era el fin de la historia. Francis Fukuyama. Francis Fukuyama dijo, al caerse la Unión Soviética, morirán todos los partidos de izquierda. Y surge el Foro de Sao Paulo. Y acabamos de celebrar el Partido del Trabajo, ¿verdad? Que también nació en 1990 por el seminario que usted me pregunta. El FMLN es miembro del Foro de Sao Paulo, que aglutina alrededor de 60 partidos políticos. 60 partidos políticos. Es decir, ¿verdad? En busca de las coincidencias, respetando las diferencias. Entonces, el seminario, acabamos de celebrarse el 27 seminario que convoca el Partido del Trabajo de México. Una fuerza importante en México, que convoca a la sociedad política latinoamericana y caribeña. Le doy un dato. El foro terminó el día sábado y asistieron 112 organizaciones sociales, 319 delegados internacionales. Yo felicité al Partido del Trabajo de México por su despliegue de la maquinaria logística, la maquinaria de protocolo, de cortesía, organizativa, una verdadera organización, atender delegaciones de los 5 continentes. ¿Y qué se discute ahí? Con la asistencia de representantes de 41 países. De 41 países, Francisco, asistimos. Por parte de El Salvador, no éramos una sola persona, andábamos varios. Del movimiento social y del partido FMLN. Y esa lógica se constata también en otras repúblicas, movimiento social y partidos políticos, en una amplitud de criterios. Y como me dijeron que con usted podíamos también, y con los oyentes, podíamos discutir, reflexionar, hay unas expresiones interesantes. Y solo lo voy a mencionar y que nos sirva de reflexión. Que el siglo XIX, en lenguaje romano, ¿verdad? Siglo XIX, fue el siglo de las revoluciones. 1800, ¿verdad? 1900. Allí se registran, ¿verdad? Una serie de revoluciones, procesos revolucionarios. Por eso esta es una tesis que no está probada todavía, que el siglo XIX fue el de las revoluciones y que el siglo XX, 1900 en adelante, es el siglo de los partidos y de los estados. Quiero lanzar eso y que nos va a servir de mucha reflexión para el futuro. El siglo XX. Y que el siglo XXI, que apenas llevamos 23 añitos, en términos históricos, 20 años, es un pispilión de la vida, en términos históricos, y que el siglo XXI es el siglo de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Y qué curioso que en el seminario número 27 del PT, del Partido del Trabajo,
en México asistieran 112 organizaciones sociales y populares. Yo estoy dando estos hechos no como definitivos, sino que nos sirvan como reflexión. Yo le mencioné la génesis del FMLN, de dónde se nutrió. Y el FMLN, antes de la guerra, bajo el nombre de otras organizaciones, hizo una experiencia importante electoral. Hizo esa experiencia también, que vale la pena, porque el FMLN tomó la decisión de participar en la contienda electoral para demostrar ante la gente, ¿verdad? Y hacer sus propuestas y todo. De eso se trata. Entonces menciono este antecedente de los 23 años, que los movimientos sociales hoy son más visibles. ¿Ah? Tienen una inserción muy fundamental en las sociedades. Sociedad peruana, ecuatoriana, argentina, chilena, salvadoreña, guatemalteca. Entonces ya uno se encuentra en estos entramados, ¿verdad? Para afinar también coincidencias y todo. Coincidencia. Habrá posiciones divergentes, pero eso es lo bueno. Fíjese que el seminario estuvo integrado por 319 delegados internacionales, pero también había 400 delegados nacionales del Estado mexicano. 400 delegados. Diputados, organismos sociales, académicos, líderes ya, sociales. Entonces, eso es lo importante. ¿Y qué se discute ahí? Problemas cruciales. ¿Cómo está la salud política, ideológica de la izquierda en el continente y en el mundo? De eso se trata. De eso se trata. ¿Cómo está la salud política e ideológica? Con el respeto debido. Porque también ahí le menciono, con la asistencia de representantes de 41 países, 319 delegados internacionales y de 100 organizaciones y partidos políticos, se inauguraron los trabajos del 27 Seminario Internacional, los partidos y una nueva sociedad. Una nueva sociedad. Y ahí se discute un tema fundamental, el nuevo orden internacional. ¿Qué es el nuevo orden internacional? Algunas potencias de carácter imperialista, dada su política hegemónica, le quieren poner a su experiencia el orden mundial. El orden mundial no es producto del capricho de una potencia. El orden mundial es la convivencia mundial de los diferentes estados y naciones. Por cierto que hay más naciones que estados en el mundo. Hay más naciones que estados. Hay una nación salvadoreña en Estados Unidos de cerca de 3 millones de compatriotas. Hay una buena nación en Canadá. 160,000 compatriotas. Hay una nación allá en Suecia de 5,000 compatriotas. En Australia de 30,000 compatriotas. Italia de 30,000 compatriotas. Ahí está la nación. Y hay que tomar en cuenta. Digo esto porque también el foro, el seminario, hizo referencia ya al respeto de las nacionalidades. El respeto a las etnias, a la condición social de las mayorías, de las minorías. Y en el foro se habla de eso, del orden internacional. Y el orden internacional no puede obedecer al capricho, a la hegemonía, al carácter imperialista de una determinada potencia. Por eso el mundo dejó de ser unipolar y se ha convertido, después fue bipolar, por la primacía de ciertos actores, de ciertos estados internacionales. Hoy es multipolar. Hoy hay otros actores que están en la carrera financiera, en la carrera comercial, en la carrera económica, en la carrera cultural. Por eso los chinos dicen
somos una sociedad modestamente acomodada. Somos conscientes de que nos falta seguir más el camino del socialismo. Socialismo con peculiaridades chinas, con un papel rector del Estado, contra a la otra tesis del capitalismo. Menos Estado y más mercado. Menos Estado y más mercado. Mira lo que está sucediendo en El Salvador. Sí, basta ponerle por ahí un ejemplo de las instancias que se han volado ya, han podado para entender esto mejor. Ahora, actores internacionales, lo que está sucediendo en este momento, la política genocida del Estado de Israel, por ejemplo. Política genocida. ¿Para qué se cometió genocidio en aquellos años que libró nuestras fuerzas políticas militares bajo la tesis de quitarle el agua al pez, matar a la población? Y por eso hubieron alrededor de 165 masacres en nuestro pequeño país. Y no pudieron doblegar al FMLN. Por eso seguimos siendo el sujeto importante en nuestra modesta sociedad salvadoreña. Y este mensaje va para todos, adentro y afuera. Entonces, el FMLN expresamos, yo tuve las palabras en el seminario del PT en México, que duró jueves, viernes y sábado, y pudimos expresar nuestras principales preocupaciones por las que atraviesa el Estado salvadoreño. Otro tema importante es la geopolítica. Hay una lucha mundial de los países imperialistas por controlar los recursos naturales. Hoy el barril de petróleo está a $80. Más difícil para la gente que tiene sus pequeños negocios, ¿verdad? Poder cubrir el combustible que necesita a veces para trasladarse. En ese sentido, ¿verdad? Los recursos naturales también tienen que ver en la contienda política mundial por dominar otras zonas y todo. Quiero decirlo una vez más, es que la guerra no es Rusia-Ucrania. La guerra es Rusia, Organización del Tratado Atlántico Norte. Rusia se enfrenta a 50 países. Mucha atención a la Unión Europea y a la OTAN. Ese es el enfrentamiento. Ucrania era el trampolín, ¿verdad? para dirigir los misiles hacia Moscú. Geopolíticamente, la OTAN atrevida, ¿verdad? Y por eso la respuesta de Rusia, bajo un concepto de operación militar especial, con 2 puntos fulminantes: democratización y desnatificación. Compañero, disculpe, regresando a nuestro continente de Centroamérica, brevemente, tenemos conocimiento de protestas en nuestro hermano pueblo de Guatemala. ¿Tiene alguna información al respecto? Como no, estimado Francisco y compatriotas y militantes, hay un concepto de los estados débiles. ¿Sí? Estados débiles. Cuando los órganos del Estado o los poderes del Estado entran en conflicto. Fiscalía General contra el Tribunal Supremo Electoral. Fiscalía General contra la Corte de lo Constitucional. La Corte de lo Constitucional da el beneplácito para determinada acción y la Fiscalía lo anula. Entonces es un conflicto que mete zozobra e incita al caos en una sociedad. Por eso es la reacción de la gente. Haya habido, me guste o no me guste, un presidente electo, pero que está en veremos la toma de posesión. El 14 de enero. La gente se expresa. La gente puede expresarse en el fondo, ¿verdad? Por donde más le afecta.
¿Y cómo nos está afectando a nosotros? ¿Cuántos furgones entran desde Guatemala a El Salvador? Déjeme decirle, no están entrando vegetales ni hortalizas. El 80% de vegetales y hortalizas viene de Guatemala. Y ahorita se está sentando una crisis ya sobre los 9 días de esta situación. Este es un golpe al sistema de integración centroamericana, a nuestros pueblos. Y la tiendona, ¿de dónde se abastece? De Guatemala. La tiendona, que es el mercadón popular, donde la gente se provee de sus insumos variados, de los variados productos. Nos afecta como Centroamérica, pero Guatemala está en la calle. ¿Y qué reclama Guatemala? Respetar el Estado de Derecho, respetar al presidente que ha sido electo. ¿Ya? Aquí no estoy mencionando yo denominación política. Y entonces se han enfrentado los poderes locales. Y eso significa desestabilización. Y si no se tiene cuidado, puede conducir al caos también. Y ya se derramó mucha sangre. Guatemala, en su conflicto interno, Francisco, déjeme decirlo, fueron 200,000 muertos. 200,000 muertos. Debidamente comprobados. Centroamérica, en aquella década, Centroamérica, fueron 450,000 víctimas de los conflictos internos. Ya tenemos demasiados muertos y víctimas como para repetir experiencias del pasado. Desaparecidos, huérfanos, viudas, ya. Por eso se apela a los caminos racionales y no irracionales. Pero cada estado también tiene su propia autonomía para tomar las decisiones. Pero cuando las instituciones fallan, se implanta la anarquía. Entonces, nos está perjudicando. Con Guatemala hemos tenido como Estado 2,000 millones de intercambio comercial. 2,000 millones. Es una cosa muy sentida, muy sensible. Con Honduras hemos tenido el intercambio comercial de alrededor de 1,000 millones. ¿Ya? Es una cuestión concreta. Con Costa Rica son otros niveles también de intercambio con Nicaragua. Por eso nos afecta. ¿Y a quién está afectando? A los a los pequeños empresarios. Por eso es difícil que de lo de Guatemala y apelamos que eso se vaya, ¿verdad? Mitigando y todo, atenuando las grandes dificultades. Particularmente que somos vecinos directos de Guatemala. Es la coyuntura centroamericana, muy delicada. Y queremos estabilidad. Sí, exacto. Porque también afecta a nuestra gente, afecta mucho a nuestra gente. Compañero, antes de continuar con nuestra conversación, queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado de El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídos, a las víctimas de las fuerzas represivas del Estado y como hoy siempre demandamos justicia y reparación. Antes de continuar voy a leer algunos mensajes de nuestros seguidores. Compañero Carlos, saludos camarada Castañera. Hola Carlitos, saludos desde Australia. Saludos, que viva el FMLN, escriben aquí. El único partido de izquierda en nuestro país. 43 años de lucha, que viva nuestro heroico FMLN. Que viva el FMLN. Saludos camaradas del Frente Intercontinental del FMLN desde San Vicente, listos para escucharles el análisis. Saludos en este aniversario al FMLN desde la ciudad de Gatineau, Canadá. Saludos compañero del Frente Intercontinental, gracias por esa labor. Saludos al compañero Castaneda. Saludos al Frente Intercontinental, que viva el FMLN. 43 años de lucha y victorias. Saludos al compañero Castaneda. Saludos al invitado Carlos Castaneda desde Kitchener, Ontario, Canadá. Adelante nuestro pueblo con el FMLN. Viva el FMLN. Por eso hay que felicitar al FMLN, creo que cuando habló de China, por la biblioteca que nos construyó la República de China, que no fue la de Bukele como ellos andan en su propaganda diciendo. Saludos compañeros desde Ottawa, Canadá. Un saludo fraterno a toda la militancia del Partido Heroico FMLN. Saludos desde Toronto,
Ontario, Canadá, a todos, hermanos, conocer la historia del hermoso conocer la historia del FMLN y la situación actual en El Salvador. Muy buenos elementos históricos, camarada Castaneda. Gracias por compartir toda esa historia y sabiduría para las nuevas generaciones. Que viva el FMLN. Los últimos, el actual gobierno ha desmantelado las relaciones internacionales. Y aquí hay que viva la solidaridad entre los pueblos. El FMLN logró un apoyo a nivel internacional sin precedentes en la historia. Buen análisis de la coyuntura y felicidades FMLN por sus 43 años de lucha. Bueno, compañero Carlos, para ir terminando, porque ya el tiempo se nos está acabando, a pesar que la economía es lo que más preocupa a los salvadoreños, el 15 de septiembre Bukele dijo que la emigración irregular al exterior había reducido y que pronto tendremos migración inversa. ¿Qué opina de estos comentarios? Adelante. Sí, un segundito. Yo el reconocimiento a nuestro pueblo en las diferentes partes del mundo. Canadá, Ontario, Vancouver, Los Ángeles, Maryland, Washington, Texas, Oceanía, Milán, Italia, por doquier, camarada. ¿Verdad? El reconocimiento, porque es nuestro pueblo que se alzó en armas para construir un Salvador diferente. Pero camaradas también a la juventud. Ya nosotros somos adultos mayores, pero modestamente también queremos trasladar, ¿verdad?, nuestra experiencia. Eso para las juventudes. Juventud, divino tesoro. Unas palabras de un escritor de calibre. La entrega a la lucha social. Me preguntaba Francisco sobre la última reflexión que hizo. Perdón, sí. A pesar que la economía es lo que más preocupa a los salvadoreños, el 15 de septiembre Bukele dijo que la inmigración irregular al exterior había reducido. De acuerdo. No solamente, y fue uno de los temas ahora también en México, el tema migratorio. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador está invitando a una serie de estados a una reunión para tratar de fondo el problema migratorio. En El Salvador no solamente ha aumentado la migración, porque la embajadora en Estados Unidos, en su visita acá a El Salvador, dijo: tenemos estudios de que un 60% de salvadoreños en Estados Unidos puede regresar a El Salvador porque las condiciones son óptimas para regresar, para invertir y para trabajar. Total mentira. No se crean fuentes de empleo. No se han creado fuentes de empleo. Al contrario, se han despedido miles de trabajadores, quitándole grasa al Estado. Eso está constatado de todos los ministerios, de entidades. En ese sentido, y no solo los flujos migratorios, Francisco, sino que también producto de la militarización hay desplazamientos internos. Ese hecho criminal que cometieron elementos de la Fuerza Armada es que el estado de excepción lo dota de prepotencia. Es que es el tema de fondo. Un soldado, un policía, hoy se siente el Rambo, ¿ya? El todopoderoso. Y en una comunidad van caminando muchachas y muchachos y los atemorizan. Y producto de las amenazas ha habido desplazamiento interno. Está constatado por los derechos humanos. Esa es la militarización. Decíamos en algún momento, en aquellos tiempos, lo militar es tan delicado como solo para dejarlo en manos militares. Hay que inspeccionar, hay que verificar la conducta de los cuerpos de seguridad, en este caso de la Fuerza Armada, para que no se conviertan en machos sin dueño.
y puedan amedrentar a la población. Casos que se conocen, pero hay una cantidad de denuncias de violación a los derechos humanos. Entonces, no solamente aumenta la migración, sino que el desplazamiento interno. Y las condiciones acá de labor, de empleo, no están dadas, como lo han afirmado algunos dirigentes del partido de Nuevas Ideas. En ese sentido, el presidente también dice, es que primero queremos completar la seguridad, que ya van en su 5º año de gobierno, y luego nos vamos a dedicar a la recuperación económica. Pero las estadísticas son terribles. De los 22 productos de la canasta básica, son 22 productos. Ahí está el frijol, el maíz, el azúcar, el café, hay carne por ahí, hay leche fluida, hay verduras. ¿Qué come la gente en el campo? Tortilla y de apenas unos 4 o 5 frijoles. 1.35 la libra, 1.40 la libra. Alto costo de la vida. ¿Con cuánto cubre los 22 productos? Es que no come. Fíjate que la canasta básica ampliada de Costa Rica tiene 54 productos. Nosotros tenemos 22. Tienen jamón, tienen allá pescado, carne de res, ¿ya? Entonces, esas son las mediciones que nos permiten, ¿verdad?, cuál es el diagnóstico económico. Y la extrema pobreza ha aumentado. La extrema pobreza es no tener ni siquiera $1 apenas en el día, que solo da para tortillas. Solo da para tortillas. Y sal. Uno se encuentra en las comunidades. Yo voy a las comunidades y con limón, con sal, la tortilla. Ya no da para frijoles. Y eso es real, concreto. Entonces, ¿cuáles condiciones propicias para que regresen del exterior los compatriotas? Lo que se hace es acabar es el pistillo que pueden traer, ¿ya? Entonces, es una realidad. El presidente, por estas situaciones, ¿verdad?, el tema de la economía, el fracaso del Bitcoin, habiendo gastado tanto dinero y haberla declarado moneda de curso legal. Moneda de curso legal. Realmente fue un fraude para el pueblo salvadoreño. Nadie está ocupando el Bitcoin. Entonces, en ese sentido, la situación nacional es muy, muy, muy precaria. Muy precaria. Y trata de cubrir, de tapar, de opacar los principales problemas que se están recrudeciendo, ¿verdad?, con el concurso de Miss Universo que viene, ¿ya? Es decir, presentar una vitrina y esconder los principales problemas del país. Es lo que está sucediendo. Es curioso que la Universidad Nacional fue sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe y todavía no le han entregado las instalaciones a la universidad. ¿Cómo pueden violentar la educación superior de miles y miles de estudiantes? Es concreto. Entonces quería, ¿verdad?, que agarramos esta parte también de lo nacional, el deterioro económico del país es complicadísimo. No hay ofertas para la juventud, no las hay que permitan incorporarse, insertarse a un trabajo digno. La juventud que quiere estudiar, no hay por dónde. Hay algunas minucias, ¿ya? Los cuerpos de paz han traído de nuevo, ¿sí? Los cuerpos de paz no es para empoderar a los jóvenes, ¿verdad? Es para otras cosas, para las manipulaciones y todo. La gente requiere estudios, becas, estudios superiores. Entonces, está aplazado en las diferentes materias. Quería exponer esa situación. Gracias, compañero. Y un dato revela que en los 10 años de los gobiernos del FMLN se fueron de forma irregular unas 71,000 personas por año. Y en lo que va del gobierno de Bukele se han ido 151,000 cada 12 meses. Eso no Ya, demuestra que va a regresar la gente. Bueno, compañero Carlos, para ir cerrando este programa, ¿tiene unas últimas palabras para despedirse de nuestros seguidores? Compañeras, compatriotas, militancia de FMLN, la lucha
sigue, es imparable y la lucha se hace de conjunto. Y expreso que el partido FMLN también ha estado haciendo reflexiones profundas para reenrumbar su ideario político, ideológico. Eso es necesario hacerlo para prepararnos para las nuevas batallas venideras. Al pueblo salvadoreño, adentro y afuera, les deseo, ¿verdad? Y en estos 43 años del FMLN, parece poco, pero ya son 43 años. Y eso lo podemos medir, ¿verdad? Cuando nos desmovilizamos, qué edad teníamos, cuánto tenemos ahora, ¿ya? Entonces, en ese sentido, expresar, compañeras y compañeros, a ustedes, Frente Intercontinental, por hacer posible estos intercambios, expresar las felicitaciones por este grandioso aniversario. Somos parte de la izquierda centroamericana, somos parte de la izquierda latinoamericana continental y del mundo, que también tenemos nuestras propias sugerencias en esos movimientos donde se debaten situaciones muy complejas, pero con mucha altura y con mucho respeto. Igual que nos debemos respetar internamente en El Salvador. Gracias por estos momentos que nos permiten estar en contacto. Muchas gracias a camarada Carlos y muchas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado y les recordamos sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicación generados por nuestro heroico partido. El Frente Intercontinental del FMLN, en esfuerzo con la Secretaría de Comunicaciones, contamos con una cartelera de programación semanal que transmitimos de lunes a sábado, donde encontrarán programas como Internacionalismo Proletario, que es mañana a las 7 p.m. hora de El Salvador, Hablando con la Militancia, Frente Informativo, Mujeres en Acción, Lo que ellos no te cuentan, entre otros. Que viva el FMLN hasta la victoria siempre. Compañero, le pido que apague micrófono y cámara para poner nuestro cierre de programa. Muchas gracias. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.